Bienvenidos a nuestro programa virtual Viviendo con enfermedad renal y trasplante. Gracias por acompañarnos. Nuestra misión. La Fundación Nacional del Riñón en Illinois mejora la salud y el bienestar de las personas en riesgo o afectadas por la enfermedad renal a través de la prevención, la educación y el empoderamiento. Agradecemos a nuestros generosos patrocinadores, Baxter, Davida, Fresenius Kidney Care, Gift of Hope Organ and Tissue Donor Network, Loyola Medicine Transplant Center, Northwestern University Medicine, and U Chicago Medicine. Alimentación y nutrición durante diálisis, a cargo de Soraya Valencia. Te dejamos con el público, Soraya. Muchas gracias por participar. Buenas tardes, mi nombre es Soraya Valencia, yo soy nutricionista registrada y también soy dietista renal, trabajo para Fresenius. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación y nutrición durante la diálisis. Quisiera hacer un repasito primero sobre los riñones, qué son los riñones en sí. Sabemos pues que tenemos dos riñones y son más o menos del tamaño de unos 10 a 12 centímetros, cada persona es diferente, y más o menos son como del tamaño del puño de la mano de cada persona. Son también en forma de un frijolito. Bueno, también ahorita vamos ya a hablar sobre cuál es la función de los riñones. Entonces, los riñones son los que ayudan a limpiar la sangre, eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos, y también producen hormonas que mantienen huesos fuertes y la sangre muy saludable. La enfermedad renal, ¿qué es en sí? Bueno, si los riñones están lesionados, no funcionan correctamente. Pueden acumularse en desechos que son muy peligrosos para el organismo y también puede elevar la presión arterial. Su cuerpo puede retener el exceso de líquidos y no producir suficientes glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a los tejidos y los riñones son los que se encargan de formar una hormona, como ya lo había dicho, pero esta hormona es la que ayuda a que se formen los glóbulos rojos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las causas de la enfermedad renal. La diabetes es uno de los más importantes causantes de la enfermedad renal, también la alta presión o que es lo que también le llaman hipertensión arterial, defectos de nacimiento como anomalías congénitas, como los poliquistosis renales, infecciones y cálculos renales también, algunos medicamentos como calmantes del dolor como analgésicos y fármacos para el cáncer. Es muy importante que las personas no abusen de los medicamentos como el ibuprofen, tomarlos con mucha frecuencia porque también esto puede hacer un daño a los riñones. Otra causa de la enfermedad renal también puede ser la obesidad, porque por supuesto la obesidad causa diabetes también, entonces todo en conjunto hace que los riñones empiecen a fallar con el tiempo. Bueno, yo quiero que en esta presentación el objetivo es que entiendan la enfermedad renal crónica de las etapas 1 a 4 y la enfermedad renal etapa terminal, que es la etapa 5. Entonces, que al final de esta presentación quisiera que todos entendieran la diferencia de estas dos enfermedades. Voy a hablar sobre la enfermedad renal crónica, que es las etapas 1 a 4. Entonces, esta etapa, la pérdida del funcionamiento del riñón es más lenta y pues con el tiempo se va mejorando el riñón. Por eso es muy importante cuidarlos en estas etapas para no llegar a la etapa terminal, que es cuando ya tienen que empezar la diálisis. En la etapa renal crónica, la enfermedad empeora lentamente durante meses o inclusive años. Es posible que no se note ningún síntoma durante algún tiempo y la pérdida de la función puede ser tan lenta como que ni presentará ningún síntoma ya hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar.
Entonces, por eso es muy importante que esté en contacto con el médico para que el médico le vaya diciendo en qué etapa está, cómo va a ser la alimentación en cada etapa, eh, cuál es el funcionamiento del riñón, o sea, la filtración de los riñones, que es muy importante que el doctor esté pendiente para que puedan saber en qué etapa están. Y así cuidarse para no llegar a la etapa terminal, que es la etapa 5. Ahora, la etapa renal terminal, que es la etapa 5, en esta etapa ya es cuando los riñones ya dejan de funcionar. Entonces ya los pacientes necesitan la diálisis y porque ya los riñones no tienen la capacidad de eliminar los suficientes desechos y exceso de líquidos del cuerpo. En esta etapa terminal, como ya le mencioné, se necesita diálisis o un trasplante de riñón. ¿Qué pasa cuando empieza la diálisis? Porque ya los riñones no funcionan, entonces todos esos desechos, todas esas toxinas se quedan en la sangre y por eso es tan importante que ya se empiece la diálisis para con la diálisis remover todos esos desechos. También existe el trasplante, que es cuando ya empezamos cuando están en diálisis, pues empiezan a hablar de si hay posibilidades para un trasplante. Bueno, la enfermedad renal y dieta saludable, tenemos que cuidarnos mucho. Hay que comer como comen los bebés, muy saludables y consumir suficientes calorías y suficientes nutrientes. También ahorita vamos a hablar sobre los diferentes nutrientes que necesitamos en el cuerpo durante la diálisis e inclusive durante la etapa de 1 a 4, porque también es muy importante que se cuiden su cuerpo, que coman saludable durante estas etapas. Entonces vamos a hablar, lo más importante son las proteínas, que vamos a entrar un poquito más en detalle, el fósforo, el potasio, líquidos y sodio, vitaminas y minerales. Bueno, vamos a hablar sobre las proteínas. Bueno, primero vamos a hablar sobre la dieta saludable durante las etapas 1 y 4. Ya hablamos de que en esta etapa hay que cuidarse para que lentamente los riñones no se vayan dañando y que puedan durar más tiempo sin necesidad de diálisis. Entonces, las proteínas de la etapa 1 a 4 es muy importante controlarlas para prevenir más daño a los riñones. Su doctor le va a decir, o si habla con la nutricionista, qué cantidad de proteína necesita, qué alimentos proteínicos debe de limitar en esta etapa. También hay que evitar alimentos que son altos en fósforo, y potasio. Entonces, la diferencia con esta etapa 1 a 4 es que las proteínas son menos, pero el fósforo y el potasio es igual de cuidado que como en las pacientes que están ya en diálisis. Entonces, es muy importante que su médico le diga qué debe de limitar, cuántas proteínas debe consumir, igual con el fósforo y con el potasio. Siempre lo van a recomendar a una nutricionista, a una dietista, para que le expliquen bien cómo limitar los alimentos y qué alimentos consumir durante estas etapas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el fósforo también. Es muy importante, como ya les había dicho, pero entonces vamos a entrar en las proteínas, en la etapa final. Entonces, en la etapa terminal, ahora ya la diferencia es aumentar las proteínas. En la etapa de 1 a 4, como les dije, son menos proteínas porque vamos a tratar de hacerle menos daño a los riñones. Pero la etapa 5, que ya la etapa terminal, cuando ya los pacientes están en diálisis, es cuando necesitamos aumentar las proteínas. Muchos pacientes que empiezan en la diálisis siempre se preguntan, cuando estaban en la etapa que es la crónica, por mucho tiempo y estuvieron siempre limitados a las proteínas. Entonces preguntan que por qué ahora tienen que consumir más proteínas. Pero es más lógico, porque cuando ya están en diálisis, al sacarle todas las toxinas, también durante la diálisis, también se pierden proteínas, aminoácidos. Entonces hay que volverlas a recuperar. Y esas proteínas son importantes porque son las que ayudan a mantener los tejidos, a reparar los tejidos, a prevenir infecciones, que el paciente esté menos en el hospital. Entonces, por eso es muy importante aumentar las proteínas. En esta etapa ya terminal hay que evitar o limitar alimentos altos en fósforo. Ya voy a entrar un poquito más en detalle
más tardecito. Y luego también vamos a hablar sobre alimentos que se deben limitar y evitar, que son el potasio, el consumo de líquidos, eh, atención al cuidado con el sodio, porque el sodio es muy importante en cuidar, inclusive en la etapa crónica y en la etapa terminal. También vamos a hablar un poquito sobre las vitaminas y minerales. Eh, bueno, entonces ahora les explico un poquito más, que ya les hablé sobre la proteína, qué desempeña o qué papel desempeña la proteína. La proteína nos ayuda a mantener la masa muscular, a reparar los tejidos, a combatir infecciones, eh, para recuperarse más rápido después de una cirugía. Por eso es tan importante consumir estas proteínas. Y sobre todo las proteínas que son altas de calidad biológica, o sea, que son proteínas que el cuerpo absorbe mejor, a un 80-90%, mientras que las que son bajos en calidad, que son las legumbres, que también son proteínas, se absorben menos. Entonces siempre recomendamos las proteínas que son de alta calidad biológica. Es muy importante. Las proteínas también producen la urea, que es un desecho que hay que eliminarlo, pero que como ya los pacientes cuando están en diálisis no eliminan todos esos desechos y la urea se queda en el cuerpo. Entonces, por eso es muy importante cuidarse de la buena alimentación, y como ya el paciente en diálisis no orina lo suficiente, entonces los desechos de la urea no se eliminan, por eso es importante la diálisis. ¿En dónde vamos a encontrar las proteínas de alta calidad biológica? Las podemos encontrar en comidas que tienen muchos aminoácidos y que se pierden durante cada tratamiento. Incluya proteínas en cada comida, en cada bocadillo o cada botana, como le dicen, como snacks en inglés. Así se recupera fuerzas y también energías. Elija proteínas que sean buenas y también elija buenos carbohidratos, buenas grasas, frutas y verduras muy saludables. Sobre las proteínas, se recomiendan más o menos de 7 a 9 onzas por día. Eso equivale como a 3 veces la palma de la mano, que más o menos depende también del peso de cada paciente. Entonces, el peso de cada paciente requiere, si es más el peso, requiere más proteína. También si la proteína está muy bajita, entonces se recomienda un poquito más al día. Bueno, estos son algunos ejemplos de altos en proteína. Tenemos el salmón, los huevos, la carne de res, la carne de cerdo también, el tofu, que es un producto de soya. Pueden comer el pollo, el pescado, también barras proteínicas, y esta que tengo aquí se llama Zone Perfect, es más recomendada para los pacientes que están en diálisis. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poquito en el fósforo. Ya, sí, ojalá que hayan entendido un poquito más sobre las proteínas, pero el fósforo también es muy importante. Es el que ayuda a mantener los huesos saludables y mantiene los huesos resistentes, el corazón muy sano. Trabaja junto con el calcio para mantenerse sanos los huesos, o sea, para que haya un balance, buena masa muscular. Un alto nivel de este mineral puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos y también debilitar los huesos. Mucho fósforo en la sangre puede causar calcificaciones, y uno de los síntomas puede ser el comezón en la piel, puede ser también los ojos se vuelven rojos, eh, el paciente a veces dicen que se siente como con dolor en los huesos, porque el fósforo pues va dañando los huesos. Cuando hay mucho fósforo en la sangre es porque no lo están eliminando a través de la orina. Entonces, por eso es que enfatizamos tanto que la comida bajas en fósforo es muy importante en las personas que están en diálisis, y también las que no están en diálisis, que están en la etapa de 1 a 4. Entonces, esos son los síntomas. Y con el tiempo, que el fósforo está alto en la sangre, con el tiempo se van volviendo calcificaciones. Ya esas calcificaciones son irreversibles y pueden acumularse en cualquier parte del cuerpo, en el corazón, en un dedo, en las arterias. Entonces es muy importante. El mecanismo del fósforo es que a pesar de que se necesita en el cuerpo, pero en forma balanceada con el calcio,
mantenemos huesos fuertes. Ya cuando el fósforo está tan alto, empieza a comerse los huesos y a debilitarlos. Entonces, por eso es tan importante que el fósforo sea, las comidas muy altas de fósforo sean limitadas. Hay unas pastillitas que el doctor les recomienda, que son, le llaman binders o ligantes, y son para tomar cuando la persona está comiendo, se toman estas pastillitas para que el fósforo se elimine a través del cuerpo. O sea, cuando la persona está comiendo es cuando debe de tomarse la pastilla, porque es como una esponja que absorbe ese fósforo que se ha consumido y lo puede eliminar a través ya pues el cuerpo lo elimina. Más o menos al día se recomiendan de 800 a 1000 miligramos de fósforo al día. Y ahorita más o menos les voy a dar unos ejemplos de alimentos que puede consumir y alimentos que debe limitar o de evitar, porque son muy altos. Como les dije, mucho fósforo en la sangre que se forman esas calcificaciones es irreversible. Una vez ya hay calcificaciones, ya es muy tarde. Entonces, por eso es muy importante cuidarse de este mineral. Bueno, es muy importante también que diferencien fósforo orgánico e inorgánico. ¿Cuánto fósforo absorbe su cuerpo? Entonces, en las proteínas vegetales hay fósforo también, pero el cuerpo lo absorbe entre un 40 a 50%. Hay menos fósforo. A ver, eso hablamos de las proteínas vegetales, perdón. Entonces, el fósforo se encuentra en algunas proteínas vegetales que se absorben en 40 a 50%. La proteína animal hay también fósforo, que siempre recomendamos comer mucha proteína, pero en este caso solamente el cuerpo absorbe ese fósforo de un 50 a 60%. Y no más del 90% se absorbe de los alimentos que son procesados, entre ellos están bebidas y alimentos que son muy procesados como las Coca-Colas. Siempre recomendamos que evitar las bebidas oscuras, entonces las opciones serían como la 7-Up o el Ginger Ale, tomar jugos naturales como de manzana o el de arándano, creo que es el cranberry, y evitar mucho las comidas procesadas como son las comidas rápidas. También el fósforo se encuentra en otros alimentos que vamos a mirar en el próximo slide. Sobre los alimentos altos en fósforo serían los quesos procesados, la leche, el yogur, el chocolate, como ya les mencioné, la cola, la cerveza también tiene mucho fósforo, los frijoles, ya les dije, los frijoles tienen proteína, pero el fósforo se absorbe menos en el cuerpo, pero igual tienen fósforo, entonces tienen que limitarlo por lo menos a una media taza de frijoles cada vez que lo consuman. Arvejas y lentejas, también las nueces, la mantequilla de maní, comidas procesadas que son las más altas y que se absorben más, el cuerpo absorbe ese fósforo más, granos integrales como el maíz, entre ellos están como las tortillas de maíz, que hay que limitarlas, es preferible las tortillas de harina que tienen un poco menos de fósforo. Así como para darles un ejemplo, una tortilla más o menos tiene 80 gramos de fósforo, perdón, 80 miligramos de fósforo y se recomiendan de 800 a 1000 miligramos de fósforo al día. Si una tortilla tiene 80 miligramos, imagínense comiéndose en unas 6, 7 tortillas, ya serían unas 400 o 500 miligramos de fósforo al día, serían la mitad del fósforo que se recomienda por día. El queso también y la leche, todos los productos lácteos tienen mucho fósforo. ¿Sí? Ahora, algunos alimentos con menos contenido de fósforo serían recomendables para que lo puedan consumir con más tranquilidad. Sería el queso crema, que es menos procesado. También la leche de almendras o la pueden, en vez de la leche regular, la leche de vaca, que tiene más fósforo, pueden consumir la de almendra, la de arroz. Si van a comer merienditas o botanas, pueden comer palomitas de maíz, pero siempre que sean sin sal. Pueden consumir el pan blanco preferible, porque el pan integral tiene más fósforo, entonces siempre se recomienda el pan blanco.
Los cereales también que no tengan muchos frutos secos, que no tengan coco, porque es igual por el coco que es alto en potasio, entonces hay que también controlarlo. Y el salvado. Si va a consumir leche, preferible media taza de leche. Como le dije, si va a comer frijoles, serían media taza de frijoles. Puede consumir ejotes, lechugas, zanahorias, sodas claras, como ya les mencioné, la 7-Up, la Ginger Ale. Y si prefiere jugos, pues sería mejor el jugo de manzana, porque los jugos que son muy procesados y tienen más fósforo serían como los Kool-Aids o todos esos jugos que vienen con sabores, tienen mucho fósforo también. Entonces tienen que limitarlos o inclusive evitarlos. Más es preferible todo lo saludable y todo lo que sea natural. Y también las paletas son de menos contenido. En vez de consumir helado que tiene ya la leche, es mejor paletas, porque son de frutas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el calcio. Como ya les había dicho, el calcio junto con el fósforo hace que tenga un balance en nuestros huesos para mantenerlos saludables. Eh, el calcio ayuda a fortalecer los huesos. La mayoría de los alimentos también, como el fósforo, tienen calcio y tienen fósforo. Entonces, el médico ya le va a recomendar o sea, le recomendará si necesita calcio y también que alimentos que no contengan mucho fósforo para ayudar a mantener los niveles de calcio en el cuerpo. También hay ligantes, si el paciente tiene el calcio bajito y el fósforo alto, que muchas veces ocurre esto, el ligante de fósforo hay unos que se llaman, que tienen calcio y se recomiendan para poder subir el calcio y bajar el fósforo. O sea que es muy importante el balance entre el calcio y el fósforo. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tema ya sobre el potasio. Entonces, el potasio también durante las etapas 1 y 4 hay que controlarlo, limitarlo, igual que en la etapa terminal, que ya es cuando los pacientes ya están en diálisis. El potasio es un mineral que en un nivel normal nos ayuda a mantener el ritmo cardíaco y de nuestro corazón. Entonces, es muy importante que evitar mucho exceso de potasio porque cuando hay exceso de potasio en nuestro cuerpo nos puede parar el corazón inmediatamente. A lo contrario del fósforo, el fósforo es a largo plazo, cuando hay alto fósforo en su cuerpo, a largo plazo se va deteriorando las arterias, se van formando calcificaciones, mientras que el potasio, cuando está alto, es muy peligroso porque puede ocurrir instantáneamente un ataque al corazón. Por eso es que siempre estamos enfatizando mucho que los alimentos bajos en potasio es muy importante. Hay que también tener en cuenta que hay pacientes que son crónicos en potasio bajito, entonces a estos pacientes se les puede no limitar el potasio, sino una dieta liberal, o sea que pueden consumir potasio, pero la mayoría de los pacientes sí tienden a tener potasio alto, entonces hay que restringirles alimentos que sean muy altos en potasio. El potasio se encuentra en muchas frutas, sobre todo las frutas tropicales y también algunas verduras, en la leche y en algunas legumbres como los frijoles también se encuentra el potasio. Más o menos se recomiendan de 2 a 3 gramos de potasio al día. Entonces ahora les voy a dar algunos ejemplos de alimentos que contienen potasio. Tenemos altos en potasio, están los aguacates, los plátanos, bananas, melones, nectarinas, el jugo de naranja. El jugo de naranja tiene un alto contenido de potasio, las papas también, sustitutos de sal, o sea que es mejor que la sal o que sea en moderación, pero no usar sal de dieta, porque estas sales normalmente tienen más potasio. Las espinacas también tienen potasio alto y los tomates. Entonces, estos son los alimentos que más potasio tienen y que si el paciente desea consumirlo, pues que sea tal vez en moderación, se le da una porción pequeña y si el paciente tiende a tener potasio bajito, pues no se le restringe estos alimentos. Ahora los alimentos bajos en potasio que se recomienda que el paciente sí pueda consumir los que son bajos en potasio. En el próximo slide podemos ver bajos en potasio, serían las manzanas, las cerezas,
uvas, duraznos pequeños, la piña, los limones, los pimentones, la cebolla, el col, ejotes y zanahorias son alimentos que contienen bajo potasio. También se puede recomendar que si el paciente no tiene frutas frescas porque, digamos, no tuvo tiempo de ir a comprarlas, si tiene enlatados, puede consumirlas, las que son, por ejemplo, las peras. Cuando la compra fresca tiene más potasio, pero si usted compra la pera enlatada con baja azúcar, eh, tiene menos potasio. Usted bota la agüita y se come la pera o los duraznos, contienen menos potasio. La papa también, sí, muchas veces, hablando pues de que a las personas les gusta mucho la papa, entonces la pueden echar en agua y dejarla en la noche para que bote todo este potasio y así puedan consumir un poco de papa. Pero entonces hay que hacerle, como le dicen, la diálisis de la papa, o sea, echarla en agua, remojarla e ir botando el agua y luego ya puede cocinarla. Son unas buenas recomendaciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sal, que es el sodio. Normalmente se puede decir sodio. Este mineral se encuentra en la mayoría de los alimentos y los riñones saludables controlan el sodio, o sea que la sal se necesita, pero cuando los riñones están saludables es muy importante para este control. Pero si los riñones ya no están funcionando, entonces el sodio y los líquidos se acumulan en el cuerpo. La sal atrae líquidos, entonces por eso es muy importante, sobre todo las personas en diálisis y las que están también en la etapa de 1 a 4, tienen que controlar la sal porque si no se empiezan a hinchar, porque la sal le encanta el agua, entonces cuando consumen mucha sal, ese líquido se retienen en el cuerpo. Luego ya llegan los que están en diálisis, llegan con mucho líquido, hay que removerle más líquidos y eso no es bueno para el corazón tampoco. Entonces es muy importante que no consuman alimentos muy altos en sodio y la recomendación que siempre le damos a los pacientes es de 1 a 3 gramos por día. El promedio son 2 gramos al día de consumo de sal, que eso sería como equivalente a un cuarto o media cucharadita de sal por día. Bueno, ¿qué alimentos contienen sal o sodio? Vamos a ver en el próximo slide que hay que evitar esos alimentos altos en sodio. Entre ellos tenemos tocino, mortadelas, todo lo que sea procesado. ¿Por qué? Porque los alimentos que son procesados les ponen sal o sodio para poder preservar estos alimentos. Inclusive también tienen fosfatos, o sea que si se consume un alimento, por ejemplo, como el tocino, como el chorizo, las mortadelas, tienen las dos cosas, tienen alto sodio y también tienen fósforo. Entonces, por eso es muy importante evitar estos alimentos. También las tiras de carne seca, carne de res curada, los hot dogs, los perros calientes, las salchichitas, todo lo que son embutidos, las sopas enlatadas tienen mucha sal, los quesos que son demasiado procesados, como el queso amarillo, también platillos preparados que ya vienen congelados, también tienen mucha sal, mucho sodio y como ya les dije, mucho fósforo también. Papas fritas que son muy saladas, las nueces saladas, encurtidos, también las aceitunas tienen que ser o sea, evitarlas mucho porque las aceitunas también tienen mucha sal. La sal de ajo, o sea que si compran para sazonar las comidas, es mejor que sea sin sal. Y también los aderezos, son muy importantes, sobre todo la salsa de soya. Cuando compramos aderezos, es mejor, tienen mucha sal, entonces es mejor preparar su propio aderezo en casa, como usar el aceite de oliva con vinagre o con limón. Más saludable, sí. Bueno, entonces mucho cuidado con su sodio y en vez de usar sodio se pueden usar hierbas, especies, se puede usar el Mrs. Dash. Los alimentos altos en sodio le causarán mucha sed y afectan su presión arterial. Entonces es muy importante. Inclusive también cuando usted toma comidas que tengan mucha sal, pues usted va a sentir mucha sed y ahí es donde viene la cantidad de fluidos también que va a consumir. Entonces por eso es muy importante limitar el consumo de mucha sal. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre los líquidos. Entonces, la cantidad adecuada de líquidos es diferente en cada persona. Por lo general, no más de 1 litro por día, o sea, como unas 32 onzas, equivalen como a 4 tazas. Use pequeños vasos o tazas y beba solamente cuando tenga sed o no por costumbre, sino solamente cuando tenga una sed, pero solamente no exceder las 32 onzas. Y recuerde que también es muy importante que los líquidos no es solamente agua, los líquidos se encuentran en jugos, en las mismas sopas. Si usó, por ejemplo, el syrup, o siropo que le ponen a los pancakes, eso es líquido. Entonces es muy importante. Ahorita le voy a dar algunos ejemplos de alimentos que usted tiene que cuidarse de los líquidos. Controle su peso también a diario. O inclusive las frutas también. Las frutas como por ejemplo como la sandía. Hay que limitarla, o sea, consumirla, pero pequeño, media tacita, porque también tiene muchos líquidos. Y diario estar controlando su peso, no llegar con mucho peso a la clínica para, no, como les dije, no tener que remover tanto líquido y así no afecta su corazón. Bueno, ahora las vitaminas y minerales a veces se necesitan, los médicos es el que recomienda qué vitaminas debe consumir. Es mejor y es preferible no comprar vitaminas en las farmacias sin que su médico se lo haya recomendado. Hay vitaminas especiales para las personas que están en diálisis y el médico sería la persona, el indicado para decirle qué vitaminas debe de consumir. Y sobre todo el hierro y la vitamina D son muy individualizadas, entonces por eso es que no es bueno que cada paciente vaya solo a comprarse, por ejemplo, una de Centrum, que esa tiene mucho calcio y de pronto el calcio lo tiene alto ya, entonces no es recomendable vitaminas que las vayan a comprar ustedes solos a la farmacia, que sea siempre por orden de su médico, es muy importante. Bueno, ahora me gusta siempre hablar sobre la diabetes y la dieta renal, porque es muy importante la dieta balanceada, sobre todo que muchos pacientes que ya están en diálisis o que todavía no están en diálisis y que tienen diabetes, es muy importante también controlar los azúcares, controlar los carbohidratos para que siempre mantengan el azúcar a un buen nivel, porque también mucha azúcar en la sangre, como ya saben, no es bueno, una hiperglicemia no es buena. Una dieta balanceada es muy importante, monitorear el azúcar en la sangre, siempre con su médico primario, siempre que le esté tomando los exámenes de sangre, tomar la medicina, evitar dulces, jugos concentrados, galletas, dulces, donuts, helados y pan dulce. Como este Hawaiian Punch que estoy mostrando acá, también tiene fósforo. Fuera de que tiene mucho azúcar, también tiene un alto contenido de fósforo. Igual que las donas, tienen mucho contenido de fósforo que, como ya les dije, hay que limitarlo para evitar en un futuro calcificaciones y daño a su cuerpo. Bueno, aquí muy importante también que lean las etiquetas. En las etiquetas se van a dar cuenta cuánto sodio hay, por ejemplo, en estas papitas. Si miramos el contenido de sodio, son 200 miligramos. No está tan alto, pero igual es solamente por 1 onza de papitas. Entonces es muy importante que esta clase de alimentos evitarlos por el contenido de sal. Hay merienditas que pueden conseguir que tengan menos contenido de sal, como los pretzels, pero que sin sal. Y también, como ya les mencioné, las palomitas de maíz, el popcorn, tienen menos contenido de sal. Cuando ustedes miran los ingredientes en las etiquetas, es muy importante que lean la palabra fosfato y sodio bicarbonato. En esta etiqueta quiere decir que este alimento contiene fosfatos, o sea, fósforo. Todo lo que tenga fosfatos en las etiquetas es porque tiene fósforo y también tiene sodio. Entonces es muy importante siempre leer las etiquetas para que sepan qué es lo que están consumiendo. También las porciones son muy importantes, que porque tiene poquita sal, entonces me voy a comer 2 porciones o 3 porciones, entonces no está duplicando la cantidad de sal o la cantidad de fósforo que está consumiendo, o la cantidad de proteína.
Entonces es muy importante que sigan las porciones para que no excedan las cantidades de estos minerales en el cuerpo. La única que yo recomiendo que sea un poquito más, como ya les dije, es la proteína. Y eso depende de cada paciente también. Si el paciente mantiene la proteína bajita, pues nosotros les recomendamos más proteína al día. Si la proteína está normal, entonces que siga consumiendo las cantidades, pero tamaños normales, no exceder tampoco. Porque como ya les dije, también las proteínas como la carne, el cuerpo también tienen fósforo, entonces se absorbe menos en el cuerpo, se necesitan, pero tampoco hay que exceder las cantidades. Bueno, un ejemplo de un menú puede ser un desayuno, los cereales con media taza de leche, siempre que los cereales sean bajos en fósforo. Entre ellos puede ser, por ejemplo, los cornflakes, que están menos procesados. También la media de taza de leche se puede recomendar, pero no, como les dije, no exceder las cantidades, porque si ya se van a tomar una taza de leche, entonces ya están consumiendo más fósforo y más potasio. El pan blanco o un bagel con queso crema es un buen desayuno. El huevo tiene una proteína biológica muy alta, se absorbe es más del 90% en el cuerpo, siempre lo recomendamos, entonces un huevo lo pueden consumir todos los días, un huevo en la mañana. Media taza de jugo de arándano o de manzana, que son más naturales y tienen menos potasio y también pues tienen menos fósforo, en vez de los jugos como les mencioné antes, el Kool-Aid o el Hawaiian Punch, todos esos jugos tienen mucho fósforo. Y pueden tomar la media taza de café o té que sea descafeinado. Puede ser un buen ejemplo de menú para un desayuno. Ahora, para un almuerzo, pueden consumir para el almuerzo, en el próximo slide, podemos incluir 2 onzas de pavo, podemos incluir el atún lo pueden consumir también, preferible que lo compren en agua, porque cuando es en aceite, se absorbe más el fósforo en el aceite. Entonces en agua se elimina en el agua se va el fósforo del atún, entonces están consumiendo, y el sodio, entonces es preferible que compren el atún en agua. También, o carne de res, es un buen menú para un almuerzo, una carne asada, que no sea curada, que sea carnes frescas, es muy preferible. Pueden consumir lechuga, la lechuga, o pueden comer zanahorias, pueden comer, pues el tomate hay que limitarlo también, pero las hojas verdes, algunas como la espinaca, tiene un poquito más de potasio, pero de vez en cuando media tacita está bien. Y también si va a consumir frutas, que sea media taza de frutas, y como ya les mencioné antes, las frutas preferibles que son menos potasio, pueden ser las manzanas, pueden ser las fresas, la piña, evitar mucho las frutas como el mango, la papaya, que son frutas tropicales y que tanto a nosotros los hispanos nos encanta, pero el potasio es muy alto. Igual que los nopales, también tienen mucho potasio. Bueno, también puede consumir limonada o bebidas sin cola. Igual, ya mencionando de que tienen que controlar los líquidos, solamente puede ser 4 onzas de 4 a 6 onzas de líquidos, porque todo cuenta como líquido. Entonces es muy importante tomarlas, pero también limitarlas en las cantidades. Y en la cena podemos incluir 3 o 4 onzas de carnes magras, que son las carnes que no tienen mucha grasa, ave, o pues como el pollo, como el pavo o el pescado. Una taza de arroz o pasta la pueden consumir. El arroz es preferible que sea arroz blanco, porque el arroz que es integral, lamentablemente, aunque tiene más fibra, pero también tiene más fósforo. Entonces, puede consumir arroz blanco o pasta. Pueden consumir los ejotes, tienen menos potasio. Y también, si van a usar aderezo como la ranch, que sea pequeñas porciones. Pueden consumir el panecillo con margarina, pueden también usar la mayonesa, es recomendable también la mayonesa. Y también pueden consumir, como ya les dije, una media tacita de té o de descafeinado,
media taza de agua o jugo de manzana. Bueno, algo muy importante que para todos los pacientes en diálisis, los que están de la etapa 1 a 4, o sea, que son crónicos, que todavía no están en diálisis, es muy importante que el ejercicio sea siempre regular, mantenerse siempre activo, y así eso le va a ayudar a mantenerse con mayor energía. Eso es muy importante, el ejercicio. Siempre recomiendo a los pacientes, aunque sea caminar dentro de la casa, siempre, o hacer pesas suaves, no hay necesidad de hacer ejercicios fuertes, pero siempre tener un poquito de actividad para que sí se sientan mejor. También, lo último que yo quiero recomendar es que en las clínicas normalmente se hacen los exámenes de sangre cada mes para poder hacer el seguimiento al paciente. Nosotros, las dietistas, pues miramos los exámenes cada mes del paciente, y de eso nos basamos en cómo recomendarle a los pacientes una dieta saludable. Entonces, si el fósforo sale alto, pues les damos una educación acerca de los alimentos altos en fósforo, acerca de los binders o los ligantes para que se los estén tomando con las comidas y con las meriendas que son prescritas por el médico. Entonces es muy importante tener siempre los laboratorios cada mes, y para saber si el potasio está bajo o está alto, de acuerdo, porque cada paciente es individualizado, o sea, las dietas son diferentes para cada paciente, igual que las proteínas también. Hay pacientes que tienen la proteína demasiado bajita, entonces se recomienda más alimentos proteínicos para mejorar su sistema inmunológico, para prevenir que estén más tiempo en los hospitales, ayuda a combatir las infecciones. Espero pues, que hayan entendido un poco más sobre la dieta saludable, de qué alimentos consumir, qué evitar, qué limitar. Muchas gracias, y cualquier pregunta pues pueden llamar, imagino que escribir a la National Kidney Foundation, a la National Kidney Foundation, no sé exactamente el número del teléfono, pero se pueden comunicar con Gerardo. Muchas gracias.